Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Buenas noches, hermanos. Gracias por que Dios nos permite esta nueva oportunidad para leer su palabra. Gracias a usted que ya está conectado. Le agradecemos ese interés por leer la palabra y que juntos reflexionemos en la misma. Pidámosle a Dios la bendición para esta oportunidad. Acompáñeme a orar. Dios eterno, te damos gracias en esta noche. Gracias por una oportunidad más. Gracias por la vida de mis amados hermanos. Gracias por tu palabra que nos orienta, que nos ilumina, nos guía en todas las áreas de nuestra vida. Gracias porque esa palabra tuya es la que genera fe, fortalece la fe y nos ayuda a cultivar esa fe en nuestro diario vivir. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por la vida de mis amados hermanos. Yo los encomiendo a ellos en tus manos benditas, agradeciéndote también el interés de ellos en seguir esta transmisión con el propósito de que nuestra vida espiritual esté creciendo siempre, nuestra vida esté fortaleciéndose con tu palabra. Sin duda son cosas que a lo largo de la vida cristiana hemos visto, hemos analizado, conocemos, o posiblemente para algunos sea nuevo, pero esperamos que a cada uno en particular tú apliques tu palabra a la necesidad de ellos, a mi propia necesidad. Bendice pues tu palabra, ayúdame, úsame solamente como un instrumento en tus manos de amor.
Gracias, Padre, te alabamos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues buenas noches, mis amados hermanos. Les invito a que me acompañen. Leemos una vez más la palabra bendita de nuestro Dios. Lo hicimos la semana pasada. Son los mismos textos que leemos en esta oportunidad en el Salmo 139, los versos del 1 al 6. La palabra bendita de nuestro Dios dice lo siguiente: Oh Jehová, dice el salmista, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Dios bendiga su palabra. Mis amados hermanos, es interesante cómo el salmista se expresa de esa manera de su Dios. Él estaba consciente de que Dios examinaba y conocía su corazón. Trabajando en descanso, estaba delante de Dios. Aún los pensamientos no habían llegado a la mente, al corazón de David, y él dice que ya Dios lo conocía todo y que le había escudriñado su andar y su descanso y que todos sus caminos le eran conocidos. Aún no estaba la palabra en su boca y Dios la conocía todo. Y ese conocimiento era maravilloso para el salmista, y él podía ver a Dios al frente, atrás, a los lados de él, rodeado del conocimiento, de la mirada de nuestro Dios. Y amados hermanos, pues esta porción de la palabra nos está indicando que Dios es omnisciente, y de eso hemos estado hablando la semana pasada, la omnisciencia de Dios. Mencionamos algunos hechos básicos acerca de la omnisciencia de Dios, recordándole que Él conoce pasado, presente y futuro, que Él conoce todo porque oye todo y ve todo. Dios está alerta y vigilante porque nunca duerme. Dios tiene presciencia, que significa que conoce todas las cosas que nos suceden a nosotros y a todo el género humano. También las cosas que suceden en la naturaleza. Vimos ejemplos de cosas que Dios ve, que Él ve a los malos como ve a los buenos, que ve a aquel que está en apuros, que mira el corazón de las personas, que ve a cada individuo en particular, que ve a los que piensan que Él no les ve, pero también que ve en la oscuridad al igual que en la luz. En esta oportunidad vamos a ver entonces, con la ayuda de Dios, ejemplos de cosas que Dios oye. Ahora ya no aquello que Dios ve, aquello que Dios conoce. No, ahora hablamos de ejemplos de cosas que Dios oye. Y en primer lugar, qué interesante. Dios oye las oraciones de los justos. Dios oye sus oraciones. Dios oye mis oraciones. El Salmo 34:15 dice:
Los ojos de Jehová están sobre los justos, indicando que nos está viendo. Pero oiga, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ejemplo de cosas que Dios oye y que oye, pues qué bendición, las oraciones de los justos, las oraciones de los suyos, las oraciones de sus hijos, las oraciones suyas, mis oraciones, Dios las oye. Y eso es una gran bendición, que no solo nos oye, sino que también Él oye la voz de los niños. Y hay ejemplos en la palabra de cuando los niños, los jovencitos han clamado y Dios les ha escuchado y Dios ha respondido a eso. Por eso es interesante que nosotros enseñemos a nuestros hijos el valor de la oración. Ya vimos ejemplos de lo que Dios oye, las oraciones de los justos, pero en segundo lugar, oye la voz de los niños. Génesis, su capítulo 21 y verso 17, dice lo siguiente. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar del cielo y le dijo, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde él está. Hablamos nuevamente de Agar. Ella le ha dado un hijo a Abraham, pero seguía el hostigamiento para ella y por consiguiente ella tiene que huir nuevamente al desierto, donde no había agua, donde aparentemente el final estaba cercano, morir de sed. Y estando en esa circunstancia, el muchacho lloró. Y dice la palabra, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Qué interesante también entonces que Dios escuche la oración, no solo de los justos, sino también de los jóvenes, de los niños. Dios escucha. Y es importante entonces, ya lo mencioné, enseñarles a ellos el valor de la oración. Número 3. ¿Qué más oye nuestro Dios? Él oye el clamor de los maltratados. Él oye el clamor de los maltratados, los que están en angustia. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Éxodo, su capítulo número 2, Éxodo 2, versos 23 y 24, dice la Escritura, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, óigame, gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué está pasando, mi amado hermano, entonces con este pasaje de la palabra? Pues la Escritura nos está indicando que Dios oye las murmuraciones de la gente. El clamor de ellos, sí, ahí estaba cuando el pueblo de Israel clamó por su servidumbre, dice la Escritura que Dios oyó el clamor de ellos a causa de su servidumbre, pero luego Dios les ha
sacado de esa condición, les ha llevado. Ahora ya Dios les ha otorgado la libertad. Ya ellos han cruzado el Mar Rojo, ahora están en el desierto. Y ahí, en vez de estar agradecidos con Dios, ellos estaban murmurando. Entonces también, otro ejemplo de lo que Dios oye es, no solo oye las oraciones de los justos, que oye la voz de los niños, el clamor de los maltratados, sí, pero ahora también oye las murmuraciones de la gente. Dice Éxodo 16:7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? ¿Qué estaba pasando ahora con el pueblo de Israel? Estaba murmurando y Dios escuchó esas murmuraciones y Dios tan bueno en su misericordia, Él les dio agua para calmar su sed, les dio carne, les dio maná del cielo, y sin embargo, la murmuración siempre. Y qué triste que hoy en día se da eso también. Son muchas las bendiciones de Dios para su pueblo, para sus hijos. Y a veces escuchamos quejas, murmuraciones. Hermanos, Dios oye las murmuraciones de la gente. Nosotros como hijos de Dios debemos contar de las bendiciones de Dios y no estarnos quejándonos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Y el hecho de que tengamos vida es una gran bendición. Amados hermanos, entonces, tengamos cuidado porque Dios oye las murmuraciones de la gente. Pero también, óigame, Él oye el gemido de los presos. O en otras palabras, el gemido de los que sufren. El Salmo 102, versos 19 y 20, la Sagrada Escritura dice, lea conmigo, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Mis amados hermanos, también Dios escucha el gemido de los que sufren. No sé cuánta experiencia usted ha adquirido en los momentos difíciles, pero cuando las circunstancias son agobiantes en nuestra vida y hemos doblado rodillas y sin duda sin expresar demasiadas palabras, han sido más abundantes las lágrimas que hemos derramado en la presencia de Dios cuando hemos pasado por circunstancias difíciles. Y Dios, fiel a su palabra, Él ha oído nuestro gemir. Él ha oído nuestro ruego, nuestra súplica cuando hemos pasado por momentos de prueba. Y han testimonios, han habido expresiones de hermanos que han testificado de lo que Dios ha obrado en sus vidas cuando estaban pasando por momentos de prueba. Es que así es Dios. Es que así es nuestro Padre Celestial. Como el Padre se compadece de los hijos, Él se compadece de los suyos cuando derramamos delante de Él nuestras
peticiones, nuestro corazón, Dios las escucha. Dios es fiel a su promesa y entonces hemos indicado, mis hermanos, cosas que Dios oye las oraciones de los justos, oye el clamor de los niños, el clamor de los maltratados, pero también las murmuraciones de la gente, incluso las murmuraciones de sus hijos, pero también escucha, oye el gemido de los que sufren, de los que están aprisionados, quizá no físicamente, emocionalmente por circunstancias adversas. En segundo lugar, en esta noche hablamos sobre otras cosas que Dios conoce. Ya hablamos de unas al inicio, pero hoy hablamos de otras cosas que Dios conoce también. ¿Y qué es lo que Dios conoce? Conoce, amados hermanos, de nuestras necesidades. Conoce nuestras necesidades. ¿Qué necesidad usted está viviendo en este momento? Quiero decirle que Dios conoce esa necesidad. Hemos oído a hermanos y nos han pedido en muchas oportunidades, hermano, tengo mi necesidad muy grande, por favor, ore por nuestra. A veces no expresan cuál es esa necesidad. Sencillamente dice, en mi corazón hay una gran pena, hay una necesidad, o en mi familia, y no lo expresan. Gracias a Dios, porque el Señor omnisciente, Él sí conoce de esa su necesidad, y nosotros podemos orar por sus necesidades, y aun conociendo sus necesidades, quizá muy poco podemos hacer, pero Dios sí tiene la respuesta. Entonces, otras cosas que Dios conoce es, número uno, nuestras necesidades. Mateo 6:32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Oiga, porque los gentiles, los que no conocen al Señor, buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Se afanan por el vestuario, por la comida, por que van a beber, y todas esas cosas les llenan de zozobra, de angustia, de aflicción, e incluso no hay lugar siquiera para pensar en Dios. Pero dice la palabra, el Señor Jesucristo expresó a sus discípulos, pero vuestro Padre Celestial, gloria a Dios, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces decimos, otras cosas que Dios conoce nuestras necesidades. Él no es ajeno a lo que usted está viviendo. Si en este momento hay una necesidad grande, al final vamos a orar por esa necesidad. Pero Dios ya la conoce y Dios es todo suficiente para suplir, para cubrir esa necesidad. Y lo más lindo que lo va a hacer de acuerdo a su plan perfecto. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Otras cosas que Dios conoce, además de conocer nuestras necesidades, conoce nuestros pensamientos. Conoce nuestros pensamientos. El Salmo 94:11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Qué triste que esos pensamientos, dice, son vanidad. Entonces, Dios conoce los pensamientos suyos.
esos pensamientos de bien, esos pensamientos que están encaminados a honrar a Dios, esos pensamientos que están en pro de la obra de Dios, esos pensamientos que usted tiene para acercarse más a Dios, para honrar más a Dios, pues Dios los conoce. Pero también si hay pensamientos malos, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Muchas veces en nuestro corazón hay tanta vanidad, hay tantas cosas que no son agradables a Dios, pero Él, dice la palabra, que Él conoce esos pensamientos. Entonces tengamos cuidado, cuidemos nuestra manera de pensar, que nuestro entendimiento sea renovado, que saquemos de nuestra mente, de nuestro corazón, todo aquello que es basura, todo aquello que no es agradable a Dios, y que haya solo pensamiento de bien y no de mal, como lo hay en nuestro Dios. Cosas que Dios conoce, nuestras necesidades, sí, conoce nuestros pensamientos, pero también conoce los secretos del corazón. Conoce los secretos del corazón. El Salmo 44, 21, Salmo 44, 21, la Escritura bendita dice, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. ¿No demandaría Dios de esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. ¿Qué secretos usted tiene en su corazón? Como hijo de Dios, hay secretos que solo usted cree conocer. Pues le tengo malas noticias. Dios conoce esos secretos. Y si son secretos de bendición para la vida suya, de bendición para su familia, de bendición en la obra de Dios, pues alabado sea Dios, gloria a Dios por ello. Pero si son secretos que no son agradables a Dios, que son secretos que nada que ver con la vida cristiana, entonces tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque nuestro omnisciente Dios conoce los secretos de nuestro corazón. Y el Salmo 44, 21 que le leí, dice, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Cuarto lugar, ¿qué otras cosas Dios conoce por ser omnisciente? ¿Cuántos cabellos tenemos? Oiga, ¿cuántos cabellos tenemos? Lucas 12:7 dice la palabra, el Señor mencionó también, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hablando el Señor sobre el afanarnos por todas aquellas cosas que necesitamos. Y Dios dice, tranquilos, pues aún los cabellos de su cabeza están contados. Ay, con muchos de nosotros Dios no tiene problemas, ¿verdad? Porque creo que ya no tiene muchos cabellos que contar, ¿verdad? Son pocos los que van quedando. Pero es una manera de decir, es un ejemplo que nos da la palabra de que Dios está en control de todo lo que sucede en nuestra vida. Y la palabra misma dice que 2 cabellos
están contados. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Diciendo, dando la idea que ni uno de ellos cae sin que sea desconocido por Dios. No temáis entonces, dice la palabra, no temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos, porque también en el contexto nos está hablando de que Dios cuida de las aves, y si Dios cuida de las aves, cuánto más de nosotros, y por eso aquel himno, si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Dios conoce entonces de sus necesidades, de lo que hay en lo más profundo de su corazón, y Dios tiene el poder suficiente para cubrir las necesidades que usted esté viviendo, mi amado hermano, mi amada hermana. Es más, otras cosas que Dios conoce. Número 5. ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuántas estrellas hay? Pues Él las hizo. Dice la palabra que puso nombre a cada una de ellas. El Salmo 147:4 dice, oigan, Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Le leo una vez más. Salmo 147:4. Él cuenta el número de las estrellas. No solo las hizo con su poder, con su sabiduría. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. En una noche estrellada basta que usted salga y eleve sus ojos al cielo y pueda ver ese cielo estrellado y reflexionar, mi Dios hizo eso, pero Él conoce a cada una de esas estrellas, incluso las llama por su nombre. Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios que tenemos, la omnisciencia de nuestro Dios. Esta noche hemos hablado entonces ejemplos de cosas que Dios oye. Oye las oraciones de los justos, oye la voz de los niños, oye el clamor de los maltratados, oye también las murmuraciones de la gente, pero oye el gemido de los que están en angustia, que están en sufrimiento. Vimos otras cosas que Dios conoce nuestras necesidades, conoce nuestros pensamientos, conoce los secretos de nuestro corazón, conoce cuántos cabellos tenemos, haciendo referencia a que Él conoce de nuestras necesidades, pero cuenta las estrellas, Él cuenta el número de ellas, a todas llama por su nombre y a nosotros también. Nos conoce por nuestro nombre. Como aplicación en esta oportunidad podemos decir, y finalizamos hablando sobre la omnisciencia de Dios, así a vuelo de pájaro, mencionamos que Dios es omnisciente. No olvidemos eso, mis amados. Dios es omnisciente. En consecuencia, es una grande bendición saber que Dios es omnisciente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque conoce nuestras luchas y necesidades. Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Dios es omnisciente y es una grande bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque conoce nuestras luchas y nuestras necesidades. Pero también, como Dios es omnisciente,
es una grande responsabilidad para nosotros vivir rectamente delante de Él. Vivir rectamente delante de Él. Como Dios es omnisciente, también es una grande esperanza para nosotros. Aún sin hablar, ya Dios tiene la respuesta para nuestras necesidades. Repito, como aplicación, conociendo que Dios es omnisciente, entonces, en primer lugar, es una grande bendición. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras luchas y necesidades, conoce qué está viviendo usted, conoce qué está pasando en este momento. Pero es una grande responsabilidad también delante de Él vivir rectamente, porque Él nos ve y Él conoce los secretos del corazón. Pero en tercer lugar, como Dios es omnisciente, una grande esperanza para usted y para este servidor. Aún sin hablar, ya Dios tiene la respuesta para nuestras necesidades. Oremos y démosle gracias a Dios. Exaltemos su nombre por su omnisciencia, pero disfrutemos también la bendición de saber que Él conoce de nuestras necesidades y que Él nos ayude a vivir para Él. Nuestro Dios y nuestro Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque eres omnisciente. Conoces todo lo que hay en nuestra vida. No solo conoces el pasado, conoces el presente y conoces el futuro. Gracias, bendito Dios, porque conoces nuestra vida. Conoces de nuestras necesidades y en este momento yo intercedo por las necesidades de mis amados hermanos que quizá te la han expresado o quizás solo lágrimas han brotado de sus ojos por la pena que están viviendo. Pero yo, en el nombre bendito de Cristo Jesús, quiero interceder por esas necesidades de mis amados hermanos. Las ponemos delante de ti. Ve su aflicción, ve su tristeza, ve su dolor, ve su enfermedad, su angustia. Ayuda, mis amados hermanos. Responde a la petición de su corazón. Dios eterno, gracias por conocer de nuestras necesidades, pero también de conocer nuestro corazón. No permitas que en el mismo se guarden rencores, sinsabores, angustias, amarguras, bendito Dios, no. Que en nuestro corazón haya solo alabanza, gratitud a tu nombre, por lo que tú eres y por lo que haces en nuestra vida. Ayúdanos a vivir honestamente delante de ti. Y gracias, Padre, porque aún no está la palabra en nuestra boca y tú la conoces toda. Conoces entonces de nuestras necesidades mismas que dejamos delante de ti, esperando seas tú quien suplas de acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre, por la vida de mis amados hermanos de la iglesia que esta noche se conectaron. Lleva bendición, lleva consuelo, lleva fortaleza al corazón de ellos y que puedan guardar en su mente lo que hemos visto, Señor, para vivir tranquilos, sabiendo de que tú nos conoces y estás en control de nuestra vida y estás presto a auxiliarnos cuando estamos en aflicción. Gracias, pues, Padre, por todo. Bendice a tu pueblo, bendice a nuestros hermanos y que en nuestro corazón esté siempre ese deseo
de leer, de escudriñar tu palabra, porque grandes bendiciones tú tienes para nosotros. Gracias te damos en esta noche. Prospera tu palabra en nuestros corazones. Lo suplico, lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga. Y conscientes siempre de que oramos por ustedes. Y ahora, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Que descanse. Buena noche. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar.